La soteriología o la doctrina de la salvación es el tema de mayor importancia en todas las escrituras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el personaje de nuestro Señor Jesucristo es el eje central de toda la escritura, porque es a través de Jesucristo que la humanidad, que estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados, solo por poner la mirada en aquel que murió en la cruz del Calvario, encontramos salvación y vida eterna. Bienvenidos a la clase de hoy.
Queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo, bienvenidos a este nuevo ciclo de estudio bíblico. Y de verdad que estamos muy emocionados porque creemos que estas lecciones van a ser de gran bendición para la vida de todos y cada uno de ustedes. Como lo dijera nuestro pastor Víctor Hugo, hace 8 días iniciamos con las doctrinas básicas que cada creyente debe conocer y que debe preocuparse por conocer cada día mejor. Así que rogamos que ustedes estén muy atentos, muy dispuestos, que tengan cuaderno y Biblia a la mano y para que a su debido tiempo ustedes también puedan compartir con otros estas verdades bíblicas. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, que nos dé entendimiento porque conocer la palabra de Dios es verdadera sabiduría. Amado Padre Celestial, te damos gracias por concedernos este tiempo para el estudio bíblico. Gracias, Señor, por cada uno de los estudiantes que están allí atentos y te ruego para que nos ayudes a todos a la perseverancia, a la constancia, que nos conceda siempre un espacio libre de distracciones, que nuestra mente esté muy receptiva y que también a cada uno de los maestros nos permita de la manera más clara y ceñida a la verdad presentar estas verdades. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como les dije, entonces vamos a entrar en el estudio de esta doctrina de la soteriología o la doctrina de la salvación. Y pues procuraremos que cada uno de nosotros conozcamos de la manera más clara el maravilloso plan de la salvación y podamos experimentar los beneficios que nos trae la salvación. Y por supuesto, pues cuidar este regalo tan grande que es el regalo que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a tener muy en mente durante todas estas lecciones este maravilloso texto de Juan 3:16, que creo que todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ver, repítalo allá en casita, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, este versículo condensa el gran amor de Dios por la humanidad, como Él entrega a su Hijo. Pero esto tiene unas implicaciones muy generosas de parte de Dios al despojarse de su Hijo y al Hijo someterse y entregarse a todo lo que implica ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Espíritu Santo, estar allí asistiéndolo y acompañándolo en todo este proceso de cumplir la salvación. Entonces, Juan 3:16 nos presenta de la manera más condensada este plan de la salvación. El gran amor de Dios el Padre por la humanidad que entrega a su Hijo Jesucristo, exponiéndolo a la muerte más vergonzosa, para que allí, bajo la mirada del juez justo, que no puede pasar por inocente al culpable, de una sentencia de muerte y para a través de la muerte de nuestro Señor, todos nosotros podamos recibir salvación, la vida eterna. Entonces, esta doctrina tiene que ver con la liberación que el ser humano recibe para ser libre de la condenación eterna. Eh, Prestemos mucha atención a todo esto, queridos hermanos, porque venir a los pies de Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador no quiere decir simplemente un cambio de religión y es que esta religión me gusta más, acá se canta muy bonito, hay actividades, hay ayuda para los necesitados o algunas cosas como estas, sino que tiene que ver con la liberación, el rescate exitoso que hace Dios a través de su Hijo para librarnos de la condenación eterna. Estamos hablando
no solamente del cuidado que Dios va a tener con nosotros como hijos suyos, porque nos da la potestad de ser hechos sus hijos, sino que tiene que ver mayormente con librarnos del infierno, de la separación eterna. Esto es muy importante que lo tengamos siempre claro en nuestra mente. No es que el Señor me salvó de la depresión, de la tristeza, de un cáncer, que Dios me salvó, de que mi hogar casi se me acaba. Y gloria a Dios, muchas veces recibimos algunos de esos beneficios acá, pero no se trata de eso. Se trata es de, como ya les dije, de que bajo el trono de Dios, del juez justo, hubiera una sentencia de muerte eterna, una existencia eterna separados completamente de nuestro Dios. Por eso conocer esta verdad bíblica, sin duda alguna, debe llevarnos a un profundo agradecimiento para con nuestro Dios y un deseo de vivir para Él y honrarlo, glorificarlo, exaltarlo, proclamarlo. Ser consciente que más allá de que si yo paso por una crisis nerviosa o necesidades o tengo de pronto estoy padeciendo una depresión, no sé, cualquier circunstancia, la Biblia dice, bástale a cada día su propio mal, que a pesar que pueda estar pasando por alguna de esas crisis, yo pueda estar agradecido y decir, Señor, este breve caminar en este peregrinaje nuestro en la tierra no es comparable con las dichas venideras que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros hemos respondido a este llamado de salvación que se nos ha hecho en Cristo Jesús, recordemos, es pura gracia, es misericordia de Dios. No tenemos nada de qué enorgullecernos. No es esto por méritos propios, no es que yo he tenido siempre una tendencia a buscar de Dios, yo desde niño he sido muy espiritual, sino como lo vamos a ir viendo, esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él, tiene que ver con nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dios envía a Jesucristo, su Hijo, por iniciativa de Él. La Biblia dice que Dios miró y no encontró ni siquiera uno que lo buscara. Todos estábamos tan descarriados como podríamos estarlo. Unos más retrasados que otros, digamos, en ese caminar hacia el infierno. Unos iban más lentos, entregados a toda avaricia, codicia, mentiras, engaños, a hurtos, asesinatos y toda clase de conductas aberrantes, y otros más andando en medio de su pecado, pero más retraídos de algunas otras cosas, pero todos caminos al infierno. Por eso el amor de Dios consiste en eso, en que Él, en su infinita misericordia y amor y gracia, vino a buscarnos y a librarnos de esa caída libre hacia el precipicio de la muerte eterna. La salvación, entonces podemos decir con toda claridad que la salvación no es del hombre, no la logra el hombre, no es la búsqueda del hombre de un Salvador, sino es del Señor. Esta salvación es de Dios y Él la inicia y Él es el que la culmina, Él es el que nos la entrega, nos la ofrenda. La salvación es una obra divina. Quien muere en la cruz es Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. De eso vamos a hablar un poco luego. Entonces, Él es quien la logra y Él es el que la aplica a nuestra vida de manera que nosotros podamos disfrutarla. Y en esta obra redentora, entonces vamos entendiendo que Dios de lo que nos está librando es de la ira divina que viene por causa de nuestro pecado. Estamos siendo salvos de las consecuencias de nuestro pecado. El Salmo 3:8
dice la salvación es del Señor. Entonces, queridos estudiantes, ¿de quién es la salvación? ¿Del hombre? ¿Del religioso? ¿De la persona que se entrega, que se aparta lejos para buscar de Dios? ¿Es de ellos la salvación? No, la salvación es del Señor. El Salmo 3.8 dice, la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Y Salmo 62.1 dice, en Dios solamente espera en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Son textos que vamos a irlos teniendo claro en nuestra mente para que nunca vayamos a enorgullecernos religiosamente como pensando que nuestra salvación tiene que ver un poco con nuestro esfuerzo religioso, nuestras obras, nuestra filantropía o cualquier otro esfuerzo personal. La salvación viene de nuestro Dios. Jonás 2.9 lo dice. La salvación viene del Señor. El Salmo 37, 39, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. Miremos cada texto de estos cómo recalca que la salvación es del Señor. Y por lo tanto, entonces estamos diciendo, con otras palabras, es que el hombre no puede salvarse a sí mismo. El ser humano no puede salvarse por sí mismo. Ninguno, nadie puede lograr su salvación. Tito 3.7, 3 del 3 al 7, leo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y en su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fijémonos aquí entonces cómo va recalcando también que nosotros que éramos, hablando de nosotros los que ya hemos sido salvos, los que ya le hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, tenemos que recordar, nosotros en otro tiempo éramos como cualquier otro ser humano. Éramos tan insensatos y rebeldes y extraviados andando en nuestros caminos concupiscentes, tal vez no en la misma entrega a pecados como lo estaban haciendo otros, o tal vez mucho más allá de lo que otros lo están haciendo, pero todos estábamos tan extraviados como podíamos y nos aborrecíamos unos a otros, pero en el versículo 4 dice que Él se manifestó, que cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, cuando se manifestó de Dios, perdón, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Entonces estamos viendo que la salvación es de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros los seres humanos que somos pecadores. Él manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros y entonces a través de esa bondad de la que estaremos hablando, Él nos salvó. Y miremos esta aclaración, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Descartemos entonces todos los esfuerzos humanos. En este plan de la salvación, en esta doctrina de la salvación presentada por la Biblia, no hay ninguna cabida a las obras humanas. Dice, no por obras de justicia, no por obras, no cualquier clase de obras.
las obras de justicia que el hombre puede hacer en su mejor esfuerzo, obras que él considera que sean buenas y que él considere que las está haciendo la mejor intención. Pero dice, estas no vienen por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces lo que vemos es que Él nos salva a nosotros por misericordia. O sea que Él sabe que nosotros estábamos en una condición de completa miseria, sumergidos en nuestro pecado. Todo lo que bueno, entre comillas, que pudiéramos haber hecho nosotros, estaba enlodado por la miseria de nuestro pecado. Por eso no es por obras de justicia que pudiéramos haber hecho, sino tiene que ver con su misericordia. Todo tiene que ver con Él. Decimos que la salvación es de Dios por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Él tuvo que lavarnos y regenerarnos. El Espíritu Santo aplicó para nosotros la sangre preciosa del Cordero inmolado que nos limpia de todo pecado. Vayamos entendiendo esto, hermanos, para que podamos valorar y amar con todo nuestro corazón a nuestro Salvador. El versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, esa obra regeneradora, esa obra que nos limpia de todo pecado, viene a través de Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y todo esto, el hecho de que nosotros seamos justificados, es decir, que nuestros pecados sean borrados y se nos impute la gracia, la justicia de Dios, es un acto de gracia. Y como hemos visto ya en otras lecciones atrás, la gracia es un regalo inmerecido. O sea que esto no tiene que ver con obras nuestras, no con los esfuerzos que hubiéramos podido haber hecho. Todo esto tiene que ver por la salvación que es de nuestro Dios y que nos la imparte por gracia. Por gracia sois salvos. Bueno, entonces, ¿estamos contentos de ir valorando esta salvación tan grande, queridos hermanos? En la medida que nosotros vayamos entendiendo esto, es que podemos traer a otros a esta salvación al compartirles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida es nuestra única oportunidad acá, esta vida acá, en la tierra. Mientras usted y yo estamos acá conscientes, mientras cada ser humano, papá, mamá, hermanos, primos, amigos, vecinos, mientras ellos aún están con vida y nosotros también, en esta vida es la oportunidad que tenemos para ser salvos. Y a menos que nosotros nos volvamos a Él, pues no podremos tener este regalo maravilloso, porque este regalo se recibe acá en vida. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y es acá, mientras está acá. Segunda de Corintios 6:2 dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y como estamos entre conocedores de la palabra y los que ya le hemos recibido a Cristo, que ya gracias a Dios pues hemos disfrutado de esta salvación, tengamos este texto en mente, porque ahora es el tiempo aceptable todavía para compartirle el Evangelio a esos seres queridos o a esos seres que tal vez nos generan en nuestro corazón un dolor, un rechazo, que tal vez sea la persona con la que menos queremos compartir, pero aún está el tiempo aceptable. Así como el día aceptable llegó para nosotros, usted y yo podemos ser instrumentos para que en este día aceptable podamos compartirle a otros acerca de esta salvación, porque ahora es el día de salvación. ¿Cuándo? Ahora. Mientras usted y yo estamos vivos y tenemos personas alrededor a quien compartirles, podemos hablarles
de esta salvación. Vamos en segunda punto a hablar acerca de la necesidad de la salvación. ¿Quiénes necesitarán ser salvos? ¿Quiénes? ¿Solamente algunos? ¿Solamente los asesinos? ¿Solamente los ladrones a escala muy grande? ¿Quiénes necesitan ser salvos? Todo ser humano. El hombre por naturaleza está inclinado a tener una actitud de aborrecer a Dios. Y esto viene por la herencia pecaminosa que traemos desde Adán. En Adán todos nacemos pecadores. Así que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes necesitan entonces ser salvos? Todos, sin excepción alguna. Todo ser humano, cuando ya tenga uso de conciencia, pueda discernir entre el bien y el mal, ya es una persona que tiene la imperante necesidad de la salvación. Y estamos, hermanos, la raza humana está tan corrompida que por eso es que estamos totalmente incapaces de lograr nuestra propia salvación. Por eso la necesitamos. La necesitamos de una fuente externa. Necesitamos de alguien que nos la dé. Necesitamos ser salvos. Es decir, imagínense a Pedro cuando está allí ahogándose, cuando Jesús, él le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando. Y luego que Pedro sale y está caminando en el agua, él se está hundiendo, están en el mar abierto y eh, él está extendiendo su mano y pidiendo al Señor que lo salve. Él sabe que no puede salvarse por sí mismo. Y él ruega, Señor, sálvame. Entonces en ese momento quiso el Señor, extendió la mano y lo salvó. Tenemos que entender que el hombre necesita entender que está en esa condición. No se trata de si es el mejor nadador, no se trata de sus virtudes, de sus talentos, nada. Tiene que entender, comprender que está como en la condición de Pedro, en alta mar, sin ninguna posibilidad de rescatarse a sí mismo, sino de extender la mano y decir, Señor, sálvame porque me ahogo. Y ya que cada persona viene al mundo con una naturaleza pecaminosa, esto lo constituye, pues, pecadora. Y el alma que pecare, esa morirá. Es una muerte física y todos estamos muriendo desde que nacemos. No nacemos para vivir eternamente. Por cuanto somos pecadores, está establecido al hombre que muera una vez. Físicamente vamos a morir, pero luego de la muerte habrá un juicio para muerte eterna. Como pecadores, a menos que tengamos al Salvador, a menos que extendamos la mano para tomar la mano del que nos ofrece la salvación, pues no habrá salvación. Romanos 3:23 es el texto por excelencia para hacernos notar esto, que ya lo he citado más de una vez. Dice, por cuanto todos pecaron y están separados eternamente de la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición del hombre. Por eso es tan importante que entendamos la condición del hombre y que muchas veces produce como pesar unos de otros en la poca comprensión que tenemos. Es cuando lo vemos con un cáncer, lo vemos en una tragedia, lo vemos que lo arrolló un carro, lo vemos padeciendo por una crisis económica, se está desquiciando por los problemas emocionales y familiares y sentimos un gran dolor y sentimos como un anhelo de que alguien le ayude a esa persona porque muchas veces somos muy miopes y no vemos que ese no es el verdadero gran problema del ser humano. Así el hombre se vea muy saludable, le está yendo bien en sus negocios, tiene una hermosa familia y bueno, es muy filantrópica. No importa, está igualmente perdido que aquellos que estaban en el primer ejemplo que les dije, de los que están
en verdaderas crisis de diversas naturalezas. El hombre está en una situación tan, tan compleja que a menos que mire a Dios como su Salvador, eh, nada de este mundo será comparable con el hecho de verse perdido en el lago de fuego, el infierno, que es el estado final que tendrán aquellos que no se arrepientan de su pecado. Y si yo y cada uno de nosotros somos pecadores, y si Dios es justo, entonces ahora yo debo entender que estoy en un grave problema y que debo entender, necesito ser salvo. Puede ser que ahora mismo algunos de los que están escuchando tienen solamente una apariencia de piedad. Podría ser, y por lo tanto esta clase se vuelve muy relevante para usted. Seguramente nos estamos acostumbrando, yo voy a la iglesia, doy mis ofrendas, yo participo, yo canto, yo procuro no faltar, y no nos estamos dando cuenta que esos esfuerzos personales religiosos no son los que me salvan. Yo necesito ser librado del juicio final que viene por causa de mi pecado, una transformación real. Lo demás, una vida de santidad será una consecuencia de los beneficios de mi salvación, de lo cual vamos a hablar mucho más adelante. Pero miremos Romanos capítulo 6, 23. Dice claramente que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre necesita ser librado de las consecuencias de su pecado. La necesidad de la salvación es imperante. La Biblia establece claramente la paga del pecado es muerte. Y hemos dicho por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos están en la condición de recibir una paga de su pecado? Todos. ¿Cuál es la paga del pecado o la consecuencia de nuestros pecados? La muerte. ¿Qué es la muerte? ¿La muerte física solamente? No. Nosotros vemos que tanto creyentes como no creyentes mueren. Todos vamos muriendo. Estamos esperando el pronto regreso de Cristo, pero vamos a ser librados finalmente los que morimos con la mirada puesta en Jesucristo, es decir, los que hemos gozado ya y tenemos los beneficios de nuestra salvación, pues vamos a ser librados de esta consecuencia al ser resucitados para vida eterna. Pero para el que no se ha convertido, el que no se ha arrepentido, le espera la paga de su pecado, que va a ser la muerte, una resurrección para condenación. Fuerte. Una resurrección para condenación. Es decir, un cuerpo físico resucitado para condenación. Y como todos merecemos estar eternamente separados de Dios y de su santidad, entonces debemos estar preparados, ya que nosotros hemos recibido esta salvación, entender todos de la mejor manera esta doctrina de la salvación para poderla compartir con otros. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué radiografía tan nítida y clara que debe ponernos en alerta. Gracias a Dios que Él ya nos permitió ver esta radiografía y convertirnos. Y vuelvo y digo, si alguien está llevando una apariencia de vida religiosa, pero no se ha convertido genuinamente, mire lo que está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Necesitamos al buen pastor
para que nos encuentre como esa oveja perdida y poder ser llevados al redil del buen pastor. Si ya hemos sido encontrados y si ya estamos en el redil, necesitamos conocer mejor esta doctrina para compartirla con otros. El pecador necesita ser salvo porque está expuesto a la ira de Dios. Mire, el pecador necesita, estamos hablando de la necesidad de la salvación. El pecador necesita ser salvo porque si no va a quedar expuesto eternamente a la ira de Dios, porque somos por naturaleza hijos de ira. Cuando estés hablando con alguna persona, amigo, conocido, papá, mamá, tío, primo, no se ha convertido a Dios, esa persona tú sabes que está llevando una vida descarriada, que no teme a Dios, no teme a su palabra. Recuerde, esa persona está expuesta a la ira de Dios. Nos corresponde a nosotros compartirles el Evangelio, hablarles del gran amor de Dios, que no desea que esa persona se pierda, que no quede expuesta a la ira de Dios, porque por naturaleza esa persona es hijo de ira, pero Dios quiere que ahora pueda ser hecho hijo de Dios. Y sin salvación, pues hay condenación. En Juan capítulo 3, 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya que por naturaleza se es hijo de Dios, Dios a través de este plan de la salvación nos ofrece la oportunidad de ser libres de esa condenación. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Qué es lo que vamos a creer? Pues vamos a creer en Jesús que es el eje de este maravilloso regalo que es la salvación por su muerte y resurrección. Lo vamos a estar viendo. Si la persona rehúsa creer, pues ya está bajo condenación por ser un pecador, por ser hijo de ira. Entonces necesitamos ayudarlos a que vayan a Cristo y se conviertan, pues si no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, quedan expuestos a esa ira, quedan expuestos a condenación. Lo que quiere decir es que para aplacar esa ira de Dios, el único recurso es divino y es la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre y que anduvo en la tierra lleno del Espíritu Santo, que murió en la cruz en favor nuestro, pero que después de haber sido sepultado resucitó al tercer día. Ahora, también necesitamos ser salvos porque estamos en peligro de ir al infierno. Esa ira se va a manifestar en toda su fuerza en el infierno. No es una ira, no es una ira descontrolada de Dios e injustificada, no. Esta es la ira que Dios justamente va a aplicar sobre aquellos que rehúsan creer en su Hijo, porque el mayor de todos los pecados es rechazar al Salvador. Es que Dios ha enviado a su Hijo al mundo y esta verdad se predica en los cuatro ángulos de la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda. Necesitamos ser salvos porque, o si no, se irá a parar al infierno, donde eternamente se manifestará la ira de Dios en un fuego que no se apaga, en un gusano que no muere, para un cuerpo resucitado para la segunda muerte, que es la existencia eterna y separada para con Dios, y Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, y personas que rehusan todos estos beneficios, pues por voluntad quedan expuestos, por voluntad propia quedan expuestas a esa ira. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,
Y si morimos sin esta salvación, hermanos queridos, pues el destino del hombre eh, será estar en ese lugar de tormentos. Allá será el ay y el crujir de dientes. Por eso se necesita esta salvación tan grande, porque está establecido a los hombres que mueran una vez, no hay reencarnación. No es que se va a volver a resucitar y se va a resucitar como una rata, porque en este mundo fui muy malo, me toca reiniciar como una rata, tal vez luego se pase a un burro y luego tal vez sea un caballo de paso fino, para luego volver a ser un humano y una nueva oportunidad. No, la oportunidad la tenemos aquí y ahora. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y en esta, por eso ya habíamos hablado, el tiempo de la salvación es aquí y ahora. Si alguien ahora mismo está viendo este programa, esta lección, no le has entregado tu corazón a Cristo, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Este es el día de salvación y Dios te está concediendo, por su gracia, me concede compartirle este mensaje de esperanza. No importa cuál haya sido la negredad de tus pecados, Él te puede limpiar de todo pecado y librarte del infierno. Necesitamos ser salvos también porque estamos espiritualmente muertos, ya aquí y ahora. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses capítulo 2, 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra mente, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces fijémonos, hermanos, que está hablando que la humanidad entera estaba muerta, ya había una separación desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos empezaron a experimentar esa separación. Ellos mismos por su pecado empezaron a separarse, a esconderse. Dios luego los buscó y les dio palabra de esperanza, una promesa de un Salvador. Y ahora nosotros gozamos del mensaje de esta salvación tan grande, de la cual no nos avergonzamos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Pero nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra mente. Y ahora, por su gracia, pues tenemos salvación, vida eterna. Esto es algo maravilloso, hermoso. Pero quiero resaltar acá es que se necesita la salvación porque el hombre sin Dios está muerto. Y yo le pregunto, ¿qué puede hacer un muerto? Ah, se necesita la gracia divina. Pero a pesar de que estamos en este peregrinaje aquí y ahora, como ya lo vimos, todavía Dios nos da la gracia de escuchar este mensaje antes que venga el juicio final, porque está establecido para el hombre que muera una vez. Y como físicamente no hemos muerto, todavía estamos vivos, aunque espiritualmente lo estamos, la gracia de Dios es que tú puedas escuchar y puedas arrepentirte ahora. Entonces, fijémonos cuán necesario es para nosotros venir al Cristo que nos vivifica y que ha vencido la muerte para darnos a nosotros vida eterna. También esta salvación es tan necesaria porque nuestros corazones estaban totalmente endurecidas a causa del pecado. Se necesitaba de alguien que viniera y tratara con nuestro corazón tan duro. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no logramos conocer la propia dureza y maldad de nuestro corazón, pero Dios nos conoce y sabe todo acerca de nosotros. Y Él ha venido en este tiempo aceptable, este tiempo de salvación, para que tú y yo podamos conocerle y que Él quebrante este corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Nuevamente, hay alguien allí atento a esta lección y sabes que como llevas tu vida, vas muy mal, tu conciencia allí está martillando y sientes un temor existencial. Estás en el día aceptable, en el día donde Jesús todavía
está extendiendo su mano para ti que te estás ahogando. Ahora solamente tienes que tomarla de Él para que Él quite esa dureza de corazón, esa perversidad, la limpie y te libre. Así que, hermanos queridos, leemos también en Efesios 4:18, tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Estamos viendo esta lección. El tema, la salvación. Estamos viendo acerca de la necesidad de la salvación. Muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos un corazón duro, ignorante, pero Dios quiere abrir nuestro entendimiento y Dios quiere que ahora nosotros podamos volvernos a Él. Esto es misericordia, esto es gracia, porque ya estábamos muertos y si aún no le has entregado tu vida a Cristo, estás muerto, pero hoy estás escuchando. Hay que reconocer la dureza de corazón y decirle, Señor, entiendo que no hay escapatoria para mí, que no hay nada que yo pueda hacer, solo mirarte a ti, porque dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Entonces, mira Jesús. También lo necesitamos esta salvación tan grande porque estábamos esclavizados al pecado y a Satanás. Esto es muy fácil que cada uno de nosotros podamos entenderlo cuando a la luz de la palabra leemos, por ejemplo, eh, que en Romanos 3:9 dice que ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, estamos bajo la condenación, esclavos del maligno. Satanás es el que nos ha encadenado, que nos ha sometido, nos ha pervertido, nuestra voluntad ha quedado rendida al enemigo de nuestras almas y nuestra carne también se deleita en el pecado. Por eso nos queda tan difícil volvernos a Dios, pero este es el tiempo de la salvación, este es el día aceptable del Señor para tu vida. Hoy está llegando el mensaje de vida. ¿Qué vamos a hacer? Si reconocemos la necesidad de ser salvos, si le miramos a Él, si reconocemos que aún tenemos vida física y aunque muertos, Dios nos da la oportunidad de extender nuestra mano y decirle, Señor, sálvame porque me ahogo. Él en su infinita gracia tomará nuestra mano, nos rescatará, nos librará de la condenación eterna, de las consecuencias de ir al infierno, el lugar del fuego eterno. La muerte segunda, cuando nuestro cuerpo mortal sea resucitado y separado eternamente para el gusano que no muere. Volvámonos a Dios y para todos los queridos estudiantes de la escuela bíblica, tomar estos apuntes para la hora de la evangelización. Tenemos que hacerle ver a las personas que Dios ponga a nuestro alcance cuánto necesitan de un Salvador. La realidad de que ellos, como pecadores, están expuestos al juicio divino de la separación eterna, pero que Dios se ha provisto de un Salvador. Que Dios se ha provisto de un Salvador que es Cristo Jesús el Señor. Son las buenas nuevas de salvación, como dijeran los ángeles. Os traigo buenas de gran gozo, que es Jesús que ha nacido en Belén. Jesús significa Salvador. Bien, vamos a parar hasta aquí. Vamos a dejar la clase de hoy, queridos hermanos, y vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos conceda hablar con denuedo todo lo concerniente a esta doctrina de la salvación, porque toda persona alrededor nuestra, toda, necesitan de este mensaje, por cuanto todos pecaron. Entonces no podemos decir, yo creo que esta persona no, está así, no, todos. Nosotros, gracias a Dios, pues ya lo hemos recibido.
ya hemos echado mano de esta salvación, pero la estábamos necesitando. Por eso todos la necesitamos. Nosotros tenemos que ver quiénes aún no han echado mano a esta vida eterna para con compasión, amor y con urgencia hablarles de este recurso divino para que ellos no vayan a esta condenación eterna. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por concedernos esta alegría de escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas nos presentan a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste, para que todo el que le invoque, para que todo el que le reciba como Señor, como Salvador, reconociendo que de una manera personal su pecado y en arrepentimiento se vuelva a Él, pueda ser salvo. Dios, facilítanos expresar con claridad todas estas verdades bíblicas. Concédanos esa alegría, Señor. Y tu palabra dice que bienaventurados y hermosos son los pies que anuncian estas buenas nuevas. Señor, concédanos esta alegría. Cada uno de los estudiantes, Señor, sintamos la urgencia de hablarle a toda persona que Dios cruce en nuestro camino. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos por ahora. Con la ayuda de Dios continuaremos en 8 días, Dios mediante. Estemos orando los unos por los otros. Un abrazo cálido.